Bueno, un saludo para todos y para todas que se están conectando ahorita con nosotros en este momentico. Yo estoy súper contento porque digamos que este es un momento que yo me había soñado por mucho tiempo. Ya van a saber por qué, ya vamos a conversar de todo eso. Eh, para mí, en lo personal, en lo particular, y voy a hablar un poquito de mí, de Santiago Molano, yo no creo que exista sobre el planeta una función más importante que la de ser papá o que la de ser mamá. Eh, yo, yo he tenido el privilegio y el honor de trabajar con grandes ejecutivos de grandes compañías. La vida me ha dado esa oportunidad. La he disfrutado. Me genera mucha admiración y mucho respeto a estas personas que, no sé, que manejan grandes corporaciones, grandes proyectos, etcétera. Eh, pero la vida me enseñó a darme cuenta que no hay una función más importante ni más hermosa que esta de ser papá o de ser mamá. Y esta función que para mí es como les digo, la más importante, me encontré que a lo largo de la vida me he dado cuenta que realmente es una función en la que difícilmente nosotros nos capacitamos. Es decir, cuando tú ves, no sé, el presidente de una compañía ha estudiado por años, la mayoría de las cosas que hacemos invertimos tiempo, no sé, vamos a la universidad, en el colegio nos enseñan una cantidad de cosas, pero es muy poco lo que nosotros invertimos en cuanto a tiempo y recursos para formarnos en esta función tan importante. De manera que yo vengo trabajando y, y el equipo de Dynamo Consulting viene trabajando en esto de sembrar semillas para una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad pues se construye, digamos que también educando desde otro lugar, ¿no? Nosotros, este mundo en el que estamos viviendo, pues es el resultado de lo que nos habita. Y esta ignorancia que nos habita y que nos ha habitado por tanto tiempo es la que inconscientemente también le transmitimos a nuestros hijos, ¿de acuerdo? De manera que hoy vamos a hablar de eso, de qué significa ser padres conscientes. Y vamos a estar hablando con dos personas que yo, primero, y para mí lo más importante, quiero profundamente. Y quiero profundamente porque no solo son dos mujeres extraordinarias a las que les tengo como, no sé, un gran cariño, sino que les tengo una profunda gratitud. Porque lo poco que sé yo de ser padre, me lo han enseñado ellas. Desde hace mucho tiempo nosotros nos vienen diciendo en lo personal, Santi, taller de padres, ¿por qué no haces un taller de padres? Y, y yo les puedo decir, crean o no, que ese taller de padres nosotros lo tenemos escrito hace años, es decir, la información está. Y entre las excusas de que no hay tiempo, que una cosa y que la otra, para mí siempre hubo un motivo por el cual no saqué ese taller yo. Y es que yo tenía y tengo hasta ahora la total certeza de que ese taller de padres, ¿sí?, sería mejor si lo hubieran dictado Olga y Ana. Y que si yo fuera una de las personas que me estaban pidiendo a mí que dictara el taller de padres, si yo fuera ellas, yo diría, yo no haría el taller de parejas conmigo, un taller de padres, perdón, conmigo, con Santiago, sino que lo haría con Olga y Ana. Y hoy tenemos ese privilegio extraordinario de poder tenerlas aquí, de que vayan a compartir su taller de padres conscientes desde su forma de ver la vida. Y para mí es un honor y un privilegio. Entonces pues las voy a invitar, se las voy a presentar, les vamos a contar de qué se va a tratar ese taller, en el cual espero que se animen y que participen todos, porque les puedo decir, como alumno que soy de ellas, eh, es extraordinario. Yo diría que es casi mágico lo que es capaz de generar en este cuento de ser papá. De manera que, pues sin más preámbulo, ya las voy a buscar de un minutico, aquí está. Esperemos que ya, creo que ya se van a conectar. Y hoy yo pues, espero no hablar nada. Ya llegó la felicidad, ya se puede acabar el live, ya. Yo por lo Ay, menos ya qué que listo, pena. ya. Entramos así como de... Santi, es que no podíamos esperar para entrar después de todas esas bellezas que estás diciendo. de Que todas son... las flores. Pero es que es verdad, uno tiene derecho a ser fan. ¿Yo qué hago si yo soy fan?
yo estoy muy contento Ay, porque tan bonito. yo me sueño un live con J Balvin y otro era con ustedes. Entonces, pues ya Ajá, más importante pila quedó listo, Santi, ¿no? pila ¿Ah? Santi con esas comparaciones. Pero bueno, no, las flores son bien recibidas, Santi. Igual de aquí para allá nos encanta. Bueno, nos encanta la invitación, nos encanta estar aquí contigo y que tengamos este espacio de compartir con muchos lo que ha sido una experiencia de muchísimos años, de muchas maneras. O sea, una cosa es con niños en el centro infantil, con los papás, con las familias. O sea, ha sido una experiencia muy amplia y, y la verdad es que, como decimos o estamos diciendo en estos días, estamos que nos explotamos de ganas de contarle a la gente cómo hacer eso y de verdad que sientan la tarea de ser papás más fácil, más sencilla. Sí, y además de, bueno, nosotras realmente la formación para padres conscientes y todo lo que hemos hecho para niños, que en realidad es para los papás, en realidad es para los adultos, para realmente poder acompañar a los niños, además de estar dirigido a padres, lo que nosotros hemos encontrado en nuestro camino, Santi, es que definitivamente ese es el origen incluso de todo lo otro que nosotros hacemos. O sea, realmente si el propósito, así como lo mencionabas ahorita, que nos emociona oírlo, si el propósito es sembrar semillas para una humanidad distinta, pues la siembra es donde es la siembra y es en los chiquitos, es sembrar en ellos algo distinto, pero el sembrador es el adulto. Entonces, definitivamente para nosotras este es un tema, además de apasionante, es el origen de todo lo que hemos descubierto, del autoconocimiento, de la transformación personal, de una nueva humanidad, pues se origina en los niños. Y que esa nueva, bueno, y que esa nueva, ay, Santi, nos tienes que parar porque nosotras empezamos a hablar y no paramos. No, yo lo único que voy a decir, y yo espero yo no decir una palabra, era que hay muchas personas que están conectadas y además que se van a conectar después. Ahí estaba saludando pues, gente de Londres, en Sí. Brasil, Chile, un poco helados, que ahorita esto resulta pues que ahora uno ya tiene amigos en todas partes. Eh, no saben quiénes son ustedes, ¿sí? Entonces, de entrada contémosle un poquito a la gente de dónde viene este cuento, ¿sí? Y Olguita y Ana, de dónde vienen, cuál ha sido su aprendizaje y digamos, y que las trae ¿Estás aquí seguro? antes de que entremos en materia. Esto es largo, Pues, Santi. pues pero sí, Bueno, yo sé, pero no, versión la mínima. verdad, ay, tan bonito. A ver, la verdad es que nosotras venimos con un trabajo interior hace muchísimos años. Todo comenzó, bueno, desde pequeñitas, solo que hubo un despertar muy importante cuando hicimos en ese entonces el enneagrama, que era el viajero interior, pues solo que eso fue hace muchos años. Entonces, empezó ahí, eso fue un detonante súper importante y eso lo que hizo fue hacer que recordáramos, podríamos decir, por qué vinimos acá a este planeta, a qué vinimos. Y vinimos a orientar a seres humanos. Y cuando hablo de orientar a seres humanos, no estoy diciendo solamente a niños ni adultos, a todos. Y en todos sus procesos. Entonces, sí, hace muchísimos años nosotros empezamos a trabajar juntas. Bueno, pero ahí, perdón que interrumpa, y hay algo súper importante, y es que al inicio esto no era nuestra función, o sea, la idea no era trabajar en esto. Lo que sí nos unió desde que nos conocimos es eso que está diciendo Olgi, y a la vez Pasión. unas inmensas ganas, como decimos nosotros, con ceja levantada, de ver qué de todo este cuento de la autotransformación es real y cómo lo aplico en la cotidianidad. Y si no, eso no sirve. O sea, si no lo podemos bajar al día a día, vivirlo como seres humanos normales, pero de verdad buscando una felicidad concreta, pues esto para qué. Y eso fue lo que empezamos a hacer con nosotras mismas. Con nosotras mismas hace muchísimos años. Obviamente cada una tiene formaciones en universidad muy distintas. Yo estudié administración y Ana diseño industrial y todo nos fue llevando a trabajar con el ser humano. Nosotras empezamos a dictar talleres para adultos y en los talleres para adultos lo que la gente empezaba a decir, ustedes, ¿por qué no hacen algo para niños? Un taller para niños. Y nosotras decíamos, para niños, no.
Además que ahí Como, ya sabíamos mucho de cómo era el origen de los comportamientos que después tenemos que sí, transformar en los adultos. Entonces decíamos, pero es que un taller para niños solo los traeríamos a jugar. y Pues es que un niño sí. no necesita nada más, ellos vienen buenos, por decirlo así. Y además que nosotras no vivimos con ellos. Entonces, el punto es que esto sea perdurable en el tiempo. Entonces, ahí, por muchas otras cosas, surgió la idea y un llamado de crear el centro infantil. De atrevidas. De atrevidas, porque ninguna de las dos tenía formación. Además, Pero había era papás poner... irresponsables, el universo en eso, pero ¿sí o no? Y eso, de eso siempre ha habido. Sí, claro. De esa gente irresponsable y loca que uno siempre necesita para iniciar un proyecto grande y hermoso y transformador. Pues. Y vamos a decir que salido de los cabellos. ¿Por qué? ¿Por qué salido de los cabellos? Porque era poner ante Secretaría de Educación un plan estudiantil, un proyecto estudiantil con la pedagogía de amor, que eso no existía, y decir sí, y nosotras lo hacemos y estamos avaladas, pero era por una experiencia, no por algo, una cosa que hubiéramos estudiado, como un título, y lo presentamos, el plan de estudios, ante Secretaría de Educación, y fue avalado. Entonces eso ya nos abrió las puertas para Secretaría de Educación y tener algo que estuviera avalado por ellos y poder ofrecer pues todo lo que llamamos preescolar, ¿cierto? Eso, ese avalado para nosotras, y quisiera aquí juntarlo con lo que decías ahorita, nuestra forma de ver la vida, el avalado por las normas o las leyes de los hombres para nosotras significa que eso tan elevado, bonito que podemos tener, se puede poner en la vida diaria. Es decir, es comestible para cualquier ser humano. O sea, que cumplíamos con los requisitos de Secretaría de Educación y podríamos hacer en ese momento cuánta locura se nos ocurría para llevar a los niños y a los papás una información transformadora. Pues y soñamos mucho. O sea, no lo soñamos y lo creamos, y hoy es una realidad, vamos a decir que una realidad hoy un poquito complicada por la situación. Sin embargo, aunque sea virtual, porque es que virtualidad para niños tan pequeños eso es todo un reto, pero el centro infantil, o sea, seguimos con el propósito de entregarle, y para eso entregarle información a los papás y las madrinas, que así las llamamos, a las docentes, ellas, y que tú mismo lo viviste, ellas les entregan información permanente todos los días, les dicen, los orientan, les muestran cómo, les dan indicaciones, palabras diferentes, cómo observar a los niños. Obviamente para esta locura, sí, Santi, ya nos vamos a callar, acuérdate que nosotras parecemos que nos pusieran play. Yo espero que no. Para esta locura sí necesitábamos ser tan claras adentro con nuestro proyecto para que los papás pudieran ser claros y tocar de verdad las familias que estaban buscando algo distinto para sus hijos. Y ese distinto, yo creo que hoy cada vez es menos particular, cada vez es más la gente que hoy busca cómo orientar a sus hijos de tal manera que ellos tengan herramientas para vivir su vida con unos resultados más satisfactorios y un poquito más asumidos, o sea, de verdad hacerse más dueños de su vida. Y que los llevamos... Quiero decir que con respecto a eso, yo, pues, mis dos hijas estuvieron en el centro infantil. Una de mis grandes quejas del centro infantil es que uno no las puede dejar allá hasta la universidad. Yo les dije, por favor, o sea, a mí no me importa que no aprendan a sumar, yo las hubiera dejado allá hasta que les hubieran dado el título de lo que fuera, que nunca me interesó además. Pero la experiencia de ser padre allá es que realmente no es solo el niño el que asiste al centro infantil, sino que a través de ellos, que terminan siendo una excusa, se mueve todo un sistema familiar. Y eso lo digo, y por eso lo digo yo como alumno, porque el paso de mis hijas por allá fue de las cosas más hermosas que me ha pasado a mí, no solo por lo que generó en ellas y por lo que sigue generando en ellas, porque esas semillas están ahí y son visibles, sino por lo que generó en nosotros, es decir, en mi esposa, en mí, que me mostró una cantidad de cosas que yo no había visto, que me permitió acceder
cada vez como a capas más profundas de mis mismas, de lo mismo que yo tenía que trabajar, que me mostró cómo mis hijas terminaban siendo ese espejo que me estaba mostrando todo lo que funcionaba y lo que no funcionaba también en mí. Entonces, fue una experiencia enormemente transformadora y desde que estaba ahí, como que con todo lo bueno, por lo menos a mí me pasa eso en la vida o me pasó, es como el deseo de compartirlo porque yo tengo la absoluta certeza que esas semillas darían frutos distintos como de esta nueva humanidad. Entonces, cuando sale yo decía, bueno, pero pues finalmente el centro infantil, pues no sé, pueden ir 100 niños o menos, pero hay miles de millones de niños y entonces este tema de poder por lo menos compartir esta filosofía a más personas, pues es lo que nos tiene aquí, ¿no? Y Sí, además que es súper fácil, quiero decir, que como la información y el entrenamiento no es para los niños, sino para los papás y cuidadores, realmente lo que decía ahorita, somos los adultos los que sembramos, los niños son la tierra. ¿Qué semilla vamos a sembrar ahí? Y si logramos eso que tú acabas de compartir, que los papás veamos que el rol o esa etapa de la vida de acompañar a nuestros hijos no es solamente para hacer algo hacia ellos, es casi que al revés, es para ir haciendo algo por mí, pero necesito saber en qué aspectos hacer, en cuáles dejar de hacer, cuáles valorar, cuáles amar y respetar y cuáles definitivamente no me sirven para mí y eso me lo muestra mi hijo, siempre, por lo menos hasta los 8 o 9 años. esa perspectiva de, vamos a decir que nosotros lo llamamos, en el taller lo llamamos el orientador que ama, ese orientador que son los papás conscientes. Conscientes, ¿por qué? Porque no es que sean conscientes solamente de sus hijos y que los aprendan a observar, vamos a decir como objetivamente, porque es que pues, siendo papás, lo que pasa es que los sentimientos y todo, el ego y todo, nos nubla el observador. Entonces, ahí viene la conexión con que los papás necesitan de alguna manera para sembrar esas semillas, es que sean conscientes de sí mismos. Y eso, a lo largo de todos estos años, lo que nosotros vamos viendo es que, así como tú lo dijiste, esa observación que empieza a activarse en ese papá puede hacer que la orientación a los niños sea más acertada, porque a veces con una muy buena intención, pero la buena intención viene, vamos a decir que de nuestros ancestros. Entonces vamos repitiendo historias y muchos dicen yo no quiero educar como me educaron mis papás, como no quiero educar como mis abuelos, quiero algo nuevo, sí, pero es que ese algo nuevo necesita partir de ese nuevo humano. Entonces ahí viene el gran reto, además porque los hijos, y esto se los decimos a todos en el taller, yo creo que el primer día, los hijos los escogen los papás y escogen muy bien asesorados. Es entonces obvio que cuando van creciendo los papás dicen, pero es que tiene el palito para detonarme no sé qué, ¿cierto? Ah, claro, es que ese es el propósito. Ese es el De eso se propósito. trata. De eso se Sí. trata. La Y es tan maravilla. bonito cuando uno lo puede ver, o mejor dicho, porque es decir, la capacidad de tener esas distinciones y verlas es lo que tú dices, de tener este observador neutro que te muestra como con tanta claridad el por qué te escogen y dónde está esa correspondencia perfecta para hacer el trabajo. Eh, entonces, finalmente hace que el trabajo sea más fácil, ¿no? Porque también eh, hemos venido como vacunando esta idea que, que educar los hijos es difícil, o que es duro, o que es un desgaste, y yo lo que veo es que es una aventura maravillosa que trae una cantidad de retos. Es duro para nuestro ego, es duro para nuestros quieros, es duro para nuestra ignorancia, pero realmente es un proceso maravilloso si contamos con las herramientas adecuadas. ¿Saben? Lo que decías es que nosotros no podemos pretender tener una vida nueva, una vida diferente siendo los mismos. ¿Sí? Yo No se hoy puede, compartí hace un rato imposible. que decía, estamos viviendo en el mundo donde la gente quiere abdominales sin hacer ejercicio, ¿sí? Amor sin sacrificio, plata sin trabajo y niños No perfectos sin hay. educarlos. Y eso no hay. Entonces
este tema es que necesitamos ver la vida diferente y necesitamos una nueva versión de nosotros si queremos tener una realidad diferente que entregar y que construir. Yo creo que esa es la gran magia de esta formación de padres conscientes. Yo pues siempre he pensado que no importa la función donde estemos, sea como pareja, como papás, como compañeros de trabajo, líderes de algo, yo necesito encontrar ahí el beneficio para mí. Yo necesito poder valorar y disfrutar eso que hago. Sobre todo si estamos hablando de acompañar a mi hijo. Mucha gente habla de los primeros años como los más difíciles. Después de esos primeros años, todos los papás empezamos a cruzar dedos como si no quisiéramos que llegara la adolescencia porque es una cosa espantosa. Y en últimas, papás somos toda la vida, aunque la función vaya cambiando. Entonces, ¿cómo no encontrar una manera de hacer eso de tal forma que me enriquezca y que yo me pueda beneficiar? O sea, de todas maneras nos beneficiamos. Simplemente por ir viendo crecer a un ser humano que me va mostrando cosas. Pero si lo hacemos conscientemente, el beneficio es impresionante. Por eso la información que está en este taller incluso sirve para empresas. Es que es tan impresionante. Sí, es impresionante. Porque es que mientras tengas el rol de orientar a alguien, necesitas ser consciente de qué tienes que sirve para esa orientación y qué necesitas transformar, como si fueras a hacer un proyecto. Solo que es un proyecto que mágicamente toca las fibras más bonitas de tu corazón. Entonces, y esto para todos los que nos están escuchando y para cualquier cosa que podamos hacer hacia adelante, la magia que traen los hijos es que solamente por ese rol o ese sentimiento o sensación es por lo único que queremos cambiar lo que sea que tengamos que cambiar. Eso no pasa en pareja, eso no pasa para un trabajo. Casi siempre decimos, yo soy así. Ah, es que de malas, esto es lo que hay. Pero cuando se trata de hijos, realmente lo queremos hacer bien, realmente lo más cercano al amor. Entonces, sí hay herramientas que me van a servir para toda la vida, incluso para cuando ellos se vayan. Es que los hijos no van a estar ahí siempre. Y yo puedo aprovechar esas herramientas para construirme una vida más consciente, no solo como papá, pues es una herramienta que puedes empezar a utilizar ya. Y parte del adulto, esto es clave para todos los que nos están oyendo y para, bueno, así como dijo Santi, en últimas, los niños ni saben que estamos aquí sentados pensando en ellos, ni armando cosas. En el centro infantil ellos van a jugar y se devuelven jugando y no pasa nada. Pero como adultos sí vamos abriendo como una perspectiva súper distinta, de mayor respeto hacia la humanidad, y esa humanidad empieza en los niños, de mayor respeto incluso hacia mis propias limitaciones, mi temperamento. Yo siempre digo lo mismo, ¿quién dijo que por uno ser papá o mamá se volvió un mejor ser humano? Uno sigue siendo el mismo, con el mismo mal genio, con las mismas limitaciones, solo que con un motor de amor distinto. Ni es el superhéroe, porque algunos papás se montan en una idea de querer ser el superpapá o la supermamá y pasan los años y hay un desgaste impresionante con el esfuerzo, con muy buena intención, pero el esfuerzo puede ser que no dé los resultados. ¿Por qué? Porque los niños, como nosotros, que también fuimos niños, grabamos lo que necesitamos grabar. Entonces, no, con muy buena intención, pero casi que perdemos el tiempo. Entonces, necesitamos es entrenarnos nosotros con nosotros mismos, porque además es un entrenamiento que no va a terminar. Es decir, es que hijos van a ser hijos siempre, en diferentes estados. Entonces, en cada estado hay unas necesidades diferentes y hay una posición desde el papá diferente. Los papás necesitan aprender esto. Además, que los niños de hoy, esto es increíble, habíamos dicho, no digamos los niños de hoy. Ay, sí, qué cansancio pero, eso. sin embargo, pero sí, los niños de hoy tienen, incluso en estos días en un taller una mamá nos preguntó, vengan, los niños vienen con algo distinto, es que uno le habla y ellos la cogen rapidísimo. Y pues claro, es que la mente viene sintonizada porque creen que manejan un celular. Es que ellos no han empezado a hablar y ya lo manejan. Entonces, eso es una conexión que tienen con la tecnología. Obvio, ya está grabada en sus células. Entonces, esos niños de hoy necesitan papás ágiles,
pero ágiles para conocerse, ágiles para responder, ágiles para no dejársela montar. Y un poquito más asertivos en las respuestas y en la argumentación. Sí. O sea, es Sí, increíble que nosotros como adultos hoy respondamos todavía a alguien, sobre todo a un niño, es decir, una mente nueva, porque sí. Porque siempre se ha hecho así. oye, es que tenemos, yo no sé en qué momento nosotros como que asociamos más la educación de un hijo como con amaestrar a un perro, es decir, Más o es como menos, que Sí, sí. estamos convencidos que educar hijos es enseñarles a saludar, cómo se contesta, mastique con la boca cerrada y cómo es lo que yo quiero a la hora que a mí me provoca y acomódese a mi vida, y a eso es a lo que le hemos además llamado amor, y eso es lo que nos parece ser grandes papás, es decir, eh, sí. entonces a mí, miren, yo lo primero que les voy a decir es, para los que estén considerando esto, ¿sí? Es decir, prepárense para ver una información que va en total contravía de todo lo que usted tiene en la Yo cabeza, le iba a ¿sí? decir, pero me pareció poco comercial. No, Pero o es sea, así. yo soy poco comercial, es decir, huya, usted está a Sí, tiempo, sálgase de este están live, a siga, tiempo. vaya, coja una correa, diga que no se levanta hasta que, o sea, todas las cosas que a usted le parecen chéveres, siga, porque si se queda aquí se va a joder, y se va a joder realmente es porque uno se va a enfrentar severamente, digamos, con sus propias limitaciones, pero además de una forma muy linda, es decir, si usted se mete en esta formación, esta es una invitación a realmente a morir, ¿sí? A una ignorancia que nos ha gobernado por mucho tiempo y hacer de nosotros una cosa totalmente distinta. Entonces, digamos, usted está a tiempo, huya, o sea, no se deje, De porque salir con yo me metí de ahí y no me abrir los jodí, ojos. Yo puedo exactamente, o sea, usted decir, quédese dormido, si vaya, sí, ponga, mira, para las edades esas tan temibles, y aquí veo algunas preguntas acerca de la edad, realmente las herramientas del taller están diseñadas para que nos pensemos y nos pensemos con un propósito de vivir mejor y que esas herramientas para vivir mejor las podamos transmitir. O sea que para todas las edades funciona, incluso para poder hacer el seguimiento a esa vida que quiero, así mi hijo ya no esté, porque es para orientar desde un punto de mayor sabiduría donde yo soy el protagonista de mi vida, no le estoy echando la culpa a mi hijo ni a la pareja, aprendo a respetar al otro, respetándome a mí. Entonces sí, es para valientes, porque esto lo veíamos desde pequeñitos, muchos papás del centro infantil a veces nos llaman y nos dicen, me acaba de contestar esto, ¿qué le digo? Me dejó callado. Y decimos, sí, pero usted quiso que su hijo entrara a pensarse. Los niños con herramientas usan toda su capacidad mental, su agilidad mental, no tienen barreras, no tienen miedos, no tienen referentes ni preconcepciones. Entonces, si les damos la información adecuada, ellos aprenden a pensar en su propio bien, que es en última lo que todos los papás decimos que queremos. Es que es por bien tuyo que te lavas los dientes, es que es para tu bien que tienes que comer todo. Y ese cuento, que no es que sea mentira, pero el niño no lo alcanza a leer así, porque tenemos lenguajes distintos. Entonces, si les damos la información adecuada, nos desgastamos menos. Eso sí, tenemos que asumir que ellos van a pensar, que van a aprender por lo menos a evaluar, no, a decidir. No quiero decir que decidan bien, no, pueden decidir mal, pero es que esa es la capacidad de decisión. Y van a empezar a grabar lo que pocos de nosotros como adultos tenemos, y es una capacidad de asumir las decisiones que yo tomo. Entonces, yo en este momento puedo decir que soy de alguna manera víctima de mi propio invento. Estoy en aquella adolescencia con mi hija, pues no, está ella, pero la que adolece soy yo. O sea, ella está en la adolescencia y yo estoy así, con toda la información y la experiencia que puedo tener, con una pasión profunda por esto, y los retos son grandes. Y muchas veces cuando digo que soy víctima de mi propio invento, es porque, sí, a veces digo, miércoles, eso que ella está diciendo tiene toda la razón y fue sembrado por mí. Y ella tiene derecho a evaluar distinto, a decidir distinto. Sin embargo, aparece ahí un ser humano con el que se puede hablar, con el que se puede reflexionar, dentro de unos marcos de convivencia y respeto que son los que yo elegí para mi vida. Fíjense que es para los niños y para nosotros. ¿Qué vida queremos? Porque si vamos a ser papás para siempre y va a ser una carga, va a ser horrible, esto no tendría mucho sentido, retomando lo que Santi decía ahorita, que así como lo decías, es de las cosas más maravillosas y hermosas que podemos vivir, ese rol como familia. mire, Incluso ese es el y yo punto creo, para aprovecharlo.
Hay una cosita, Oli, es que incluso, miren, para abuelos, para tíos, pues, o sea, es Sí, decir, para cualquier persona que acompaña un proceso de formación, una de las cosas que nosotros hicimos como papás es que, pues, tenemos la fortuna de tener dos personas maravillosas que nos apoyan en la casa. Manuela trabaja, yo también, y lo que dijimos es, aquí no se pueden hablar idiomas diferentes. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan con nosotros, han asistido a la formación y han tenido esta formación para que hablemos el mismo idioma, para que lo abordemos de la misma manera. Entonces yo diría que tíos, abuelos, personas que, no sé, que desean tener hijos, pero que si no saben incluso, miren, para mí es que esto debería ser un requisito legal. A mí me dicen que yo soy muy exagerado, pero para mí uno no le debería soltar a un muchachito, un irresponsable que no se haya formado, ¿sí? Como me lo soltaron a mí. Eh, incluso Santi, con entonces, eso que estás diciendo, sí, esto se debería, pero esto sí, debería detenerse. sí, con eso que estás diciendo y pensando en una nueva humanidad, eh, pues todos dicen los papás, como quien dice, no, el hijo no es mío, o sea, el hijo no es mío, es del Prestado. planeta. Es prestado. Pero en Pero hace lo últimas, que yo quiero. exacto, pero en últimas, es que alrededor de los niños hay muchos adultos. Entonces, porque nosotros no podemos controlar que sea solamente lo que yo como papá o mamá sea lo que graba el niño. No, el niño graba de todos los adultos que tenga alrededor. Incluso para pensando en una nueva humanidad, eso es lo que pasa, es que todos los que están alrededor de esos niños están formados, capacitados, pero en sí mismos. No es que sea una capacitación muy rara, lo que pasa es que nosotras desde lo que hacemos sí les mostramos desde los ojos del niño eso cómo se ve. O sea, Sí, cómo se ve, cómo miran los niños, cómo leen el mundo los niños, cómo ven a los adultos, cómo ven al papá, cómo ven a la mamá. Incluso por aquí alguien estaba preguntando que si eso ayudaba para sanar el niño interior. Tanto como llegar hasta allá, nosotros me acuerdo que hicimos en uno de los primeros talleres que hicimos, trabajamos mucho el niño interior, solo que eso se vuelve otro taller, ¿cierto? Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Solo que, obviamente, si yo como papá empiezo a entrenarme y a buscar maneras distintas en mí, necesariamente voy a ir al niño interior. Porque lo que yo soy como papá y mamá hoy es lo que hicieron conmigo. Es que fue lo que yo grabé. Yo tengo dos referentes es de papá y impresionante. mamá y son los míos. Yo no tengo otro referente. Imagínense que se juntan entonces cuatro referentes. El papá y la mamá con sus papás y mamás. Entonces, ojo pues la mezcolanza que hay cuando vamos a orientar a un niño. Es la cultura, son hábitos completamente diferentes. Eh, vamos a decir, cosas que son importantes para cada uno y para cada familia y todas son distintas. Y el niño es una bolsita que recibe todo. En ese Ojo, desorden, en cosas que el ni siquiera tenemos desorden. claro nosotros, porque si, No, miren, yo imagínate. las cosas que he visto como más claramente es exactamente, por ejemplo, cuando yo actúo con mis hijas, es como si fuera mi papá a través de mí, y es como si fuera mi mamá a través de mí, y resulta que mi papá y mi mamá son bien diferentes, pusieron en mí cosas bien distintas, y entonces esto también me ha llevado a la necesidad de armonizar esto, ¿no? Y luego lo que tú dices, y por el lado de Manuela exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cómo hacemos para que eso, en vez de que sea, digamos, un bombardeo de cosas que uno dice, pues de milagro los niños no se enloquecen del todo, eh, entregue siendo, o sea, terminen siendo esas semillas en esa tierra, pues unas semillas por lo menos amorosas, más bonitas, y lo otro es en una relación que a mí lo que más me ha gustado de esto es en una relación entre iguales. Es decir, somos compañeros de viaje, jugamos roles distintos, es decir, yo soy tu papá y tú eres mi hija, pero no significa que yo sea ni superior, ni... No, es simplemente estamos en unos roles, pero venimos aquí a acompañarnos, es decir, a que tú me muestres lo que yo tengo que aprender y a yo acompañarte en eso que tú también vienes a aprender. Y eso lo veo en todo porque, por ejemplo, darse cuenta que uno a un niño le puede hablar desde muy pequeñito como lo que son, es decir, como seres humanos que entienden, ¿no? O sea, estos niños, lo que decían ahorita, o sea, esto no es de ugabú, de agugú. Es que, y a mí eso es lo que más me ha gustado, es que pues yo a mis hijas desde que tienen, no sé, desde que tienen uso de razón, les hablo como si
cuando ellas no hablaban, pues yo les hablaba como si me entendieran. Y los resultados de eso son bien bonitos porque encuentra como una sintonía diferente con ellos, ¿no? Y una forma de, no sé, sí, como de acompañarlos De muy distinta. vincularse. Entonces, por eso les digo que los que se animen, que se preparen para una aventura, o sea, es realmente una aventura y es una aventura extraordinaria y sorprendente y maravillosa, útil para todo, porque es lo que Para dicen es todos. verdad, es decir, para absolutamente todo en la vida y yo diría que principalmente para la relación con nosotros mismos. Yo siento que eso es lo que más me ha nutrido a mí de lo que yo he Sí, aprendido ese es el con regalo. ustedes. Y Mm, hay otra cosa que acabo de hacer clic aquí con algo que estás hablando con lo de, con lo de Manu, con lo de Manuela, y es que incluso la formación sirve para parejas. ¿Por qué? Porque es que total. en la orientación a veces los roles, o generalmente podríamos decir los roles están trocados, a veces no es un papá y una mamá, sino que son dos mamás o son dos Mm, papás en la casa. Entonces, como decimos, nos pisamos la manguera. Lo que hacemos en la formación es mostrarles cuál es el rol, vamos a decir como desde el diseño divino, hay un ujú. rol para cada uno, un rol muy particular, donde necesitamos asumir el rol. Y Que no es eso el que nos parezca, que no no, es el que Sí, se nos ocurrió y no es el no, que yo no. no, quiero. no. Es un rol. Y ese rol, bueno, ahí aparecen también muchas pataletas, Sí, por eso se necesita valentía. vale, pero muchas, Sí. porque No, aparecen no, no. pataletas y tanto de papás, de hombres como de mujeres, es decir, papás como de mamás. Es que yo no quiero ser el malo de la casa. Yo no quiero, entonces, y estas son frases de, entonces le dejo pasar todo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es el punto? Pero es que eso requiere trabajo interior. Y ese trabajo interior orientado a un propósito de vida. Es decir, de verdad queremos seguir enseñando lo mismo siempre. Entonces, ¿por qué demonios pretendemos un resultado distinto si seguimos mezclando los mismos ingredientes? Todos queremos algo distinto, pero estamos haciendo lo mismo. Esto realmente es una perspectiva completamente distinta que a nosotras hasta nos raspa decir educación. Sí. Es una Sí, pues sí. orientación, pero es formarnos como orientadores de mayor sabiduría para Mm, todo lo que se puede orientar. No es solamente nuestros hijos, pueden ser hijos de otros, niños en ujú. general, pueden ser empleados, sirven parejas, sirve para yo conmigo, para ir encontrando desde dónde me muevo, cuántas veces le damos indicaciones a nuestros hijos y si alguien al frente nos dice, ¿y cuál es la razón para dar esa indicación? No tenemos ninguna razón, simplemente porque tengo miedo o simplemente porque eso es lo que se debe hacer. Pero ven, cuéntame, ¿por qué se debe hacer? Porque se debe hacer, porque así es. Entonces nos quedamos tan corticos Sí. frente a la labor más importante que tenemos pensando en un mundo mejor, pensando en familias más armónicas, en seres humanos más autoasumidos, pero seguimos con la mente o con las herramientas corticas. Hay una cosa que sí es real y es que el mayor poder es el amor que sentimos hacia ellos. Pero uno puede amar profundamente y educar con toda la ignorancia del mundo. Esas cosas caben, van bien. Y con una idea, Ana, también muy distorsionada del amor. O sea, Uh-huh. es que eso es la otra cosa. O sea, el amor se nos ha convertido en una justificación precisamente para imponer esa ignorancia. Y yo creo que también, y en la formación uno lo ve, es que resignificar el amor es fundamental para que efectivamente sea amor lo que estemos transmitiendo y no esta idea o romántica o distorsionada que creemos que es el amor y que usamos para legitimar toda cantidad de atropellos que sin querer y con las mejores intenciones muchas veces cometemos en este proceso de acompañar a los hijos. Por eso hay un eje fundamental dentro del taller y es que trabajamos muy desmenuzadamente los conceptos de norma y afecto de sabiduría. Es decir, cómo realmente los niños, nos metemos en los ojos de los niños, en su mente y en su corazón y les contamos a los papás, miren, no se desgaste haciendo esto y esto y esto creyendo que es amor porque su hijo no lo lee así. No ese es el afecto que necesita. Y esto que usted le da tanto miedo, porque no quiere ser el malo del paseo, porque no quiere ser agresivo como fue su papá, tranquilo, que su hijo necesita la norma con claridad, con firmeza, con determinación y sin miedo a ser papá.
Entonces trabajamos mucho y digo que es un eje porque eso nos sirve para conocernos a nosotros mismos, para identificar qué grabé yo de mi papá y de mi mamá y cómo pongo eso en orden para transmitir a mi hijo, dependiendo papá o mamá, de la forma más ordenada. Pues para no ponerlo, es de una forma ordenada, simple, y cuando digo simple es efectiva y eficiente. Y eso solo se logra si el niño lo lee, lo entiende como yo lo estoy tratando de decir. Yo puedo tener la mejor intención, pero si el niño lo lee distinto, perdí el tiempo y nunca supe por qué. Y eso es lo otro que es extraordinario de esta información, y es que es totalmente verificable. Es decir, miren, es un tema que por eso digo que es mágico, porque desafortunadamente nosotros estamos tan acostumbrados a vivir como sintiéndonos vacíos, hemos normalizado tanto el conflicto, no sé, una cantidad de cosas, que nos parece magia vivir bien, ¿sí? Nos parece mágico que las cosas fluyan naturalmente, nos parece, a eso lo llamamos magia, entonces en ese orden de ideas, por eso digo que es mágico, porque es una información que da resultados inmediatos. Si a mí me dijeran, y si yo pudiera resumir esto para qué sirve, yo diría que es para poner la casa en orden. Y cuando digo la casa en orden, es esta casa en orden, y cuando esta casa esté en orden, la casa que yo tengo con mi pareja, si es que tengo pareja, esté en orden, ¿sí? Si estamos separados, esta relación que tenemos como papás también va a estar en orden, porque ahí alguien está preguntando, ¿sirve para papás separados? Claro que sí, Claro. sí. Es Soy madre urgente para soltera, papás claro separados, que sí, es decir, con mayor razón. con mayor razón. Entonces, son herramientas para poner la casa que somos, la casa que formamos con otros en orden, y una casa ordenada simplemente funciona. Entonces, a mí, mejor dicho, yo lo que les digo es, por supuesto, ordenar la casa cuando uno la tiene llena de desorden, pues uno se tiene que llenar de valor, ¿no? O sea, uno sabe que el día, la policía es larga, es decir, esto no es una sacudidita. O sea, esto es métase con hidrolavadora y organice, pero lo que les aseguro es que eso queda espectacular y ya después uno no quiere salir de ahí. Se los digo yo, que no veía la hora de irme, ¿sí? O sea, yo no veía la hora de irme y ahora no hay quien me saque de aquí, ¿sí? Y Eso eso está muy y eso se bien. los debo a ellas, y es de verdad, por eso estoy aquí, por eso yo me siento tan contento y tan agradecido. Ay, sí. Pensando en eso, pues retomando lo que estabas diciendo, hay muchos papás que dicen, yo puede ser que me haya equivocado mucho, y entonces estas herramientas, mis niños ya están grandes, o están adolescentes y demás, las herramientas son válidas, vamos a decir que para siempre, es decir, desde los más pequeños hasta los más grandes y adultos y cuando se vayan. Lo que sí es importante es que tanto nuestros papás hicieron lo mejor que tenían en ese momento, con toda la información que tenían y con el amor que tenían hacia nosotros, eso no lo dudamos. Y nosotros también hacemos lo mismo. Lo que pasa es que si yo tengo una intención de hacer esta función, porque esto es una función, esto es un trabajo, sí. Más consciente, necesito información. O sea, hay información verificable, que pueden ensayar, que pueden, incluso que los va a transformar para hacer esto diferente. Entonces, y eso no quiere decir que no se van a equivocar. Se van a equivocar muchas veces, además porque el error es indispensable. Y sí, y uno diría, el error con los hijos, ¡ah, qué duro! Sí, pero es que no podemos hacer como si no cometiéramos errores, y sobre todo con ellos, además porque no dan tregua. Es decir, mientras yo me estoy formando y estoy yendo al taller a entrenarme, los niños van creciendo, o sea, yo no les puedo poner pausa mientras yo me formo. Aprendo. Me formo, no, el niño va creciendo y entonces llegan y dicen, es que le dije una cantidad de barbaridades. Pues sí, no importa, no importa. Lo importante es que haya una intención de que voy a hacer distinto en la próxima, cuando vuelva y me toque la emoción o me detone aquello que yo ya sé que me detona, o cuando hace la pataleta. En estos días alguien me decía, nunca, así, nunca me había hecho una pataleta. Nunca me había hecho una pataleta de tirarse al piso. Es decir, me había hecho pataleticas, pero manejables, pero se nada tiró serio. al piso. Entonces,
claro, como que la cogió por sorpresa. Y ahí es donde tú necesitas la información. Y necesitas información de cómo manejar situaciones como esas, porque hoy nosotros hacemos pataletas, los adultos seguimos haciendo pataletas. No es solamente los niños, que los niños se tiran al piso, pero yo puedo hacer pataleta sin tirarme al piso, igual todo digno, toda digna, ¿cierto? Y seguimos en la pataleta. Es importante con esto de padres conscientes que cambiemos un poquito también la idea de que es orientar a los niños. Cuando hablamos de, miren que nosotros estamos hablando de manejar situaciones, no de manejar al niño. No es para resolver lo que me molesta del niño, es para yo tratar de comprenderlo de la mejor manera, comprender qué es lo que me mueve a mí, para yo poder acompañar a ese ser humano en su experiencia de vida. Ojalá entregándole la mayor cantidad de herramientas, herramientas con manual, herramientas que yo le muestre cómo se usan para que él pueda vivir su vida. No es que con todo lo bonito que hemos hablado, entonces vamos a pensar que hay una fórmula mágica para que nuestros hijos no cometan errores o para que nosotros no cometamos errores. Es más, para que nos hagan, mejor dicho, para que nos obedezcan permanentemente. Para que hagan lo que yo, para que hagan lo que yo quiero. No. Y esa es la ilusión, ojo, y eso también lo iba a decir, porque es una formación primero que requiere paciencia. Paciencia en torno a que como padres somos muy inmediatistas y lo que estamos buscando es eso, es decir, muéstreme el curso mágico que haga que mis hijos ahora se porten como yo siempre he querido que se porten, eso no va a pasar, ¿de acuerdo? Segundo, es un proceso exigente en el sentido de que es de trabajar con nosotros como padres, porque he visto en estas formaciones que hay papás que llegan y entonces de entrada es, ¿qué le digo a mi hijo que hizo esto? ¿Sí? Entonces, pero espérese un momentico, yo no tengo bebé. O entonces si el otro va a preguntar, pero es que si mi hijo probó el trago, que probó la marihuana, entonces se vuelve, es como un costurero de papás desesperados. Para mí lo más difícil, digamos, de ser padre es pertenecer al gremio padres, porque a mí me parece el gremio más detestable, es decir, es la única parte que yo no he sido capaz de abordar en el ejercicio de la paternidad, estar dentro de un chat de papás, por ejemplo, porque realmente es un tema bastante nocivo. Entonces, esto no es un costurero, esto es un espacio de trabajo personal, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver una información muy profunda y muy relevante. Y se los digo es porque si usted está pensando en inscribirse en este taller y que desde la primera clase lo que vayan es a responderle qué le tiene que decir a Pepita cuando este no es el lugar para, digamos, para eso. Este es este espacio de trabajar precisamente para, yo diría que para también tener herramientas para entender cuál es el aprendizaje, ¿no? O sea, qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que nos vino a mostrar ese hijo y cómo ese proceso de aprender puede ser tan gratificante y tan llenador o puede generar tanto malestar y tanto sufrimiento como yo elija, porque eso es lo otro, es una elección. Y poder hacer esa elección consciente es maravilloso, ¿no? Ahora, sí, voy a aprovechar para dos cosas que están preguntando ahí. El taller es online, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo pueden hacer personas en cualquier parte del mundo. Para las personas que tienen dificultades con el uso horario, en especial personas que están en Europa o en Asia. Entonces, después de cada clase se le envía la grabación a cada participante inscrito y tienen 7 días para verla. Entonces, casi que pueden hacer la formación en su tiempo. Después de este live, que sí lo vamos a dejar guardado, va a quedar aquí en el perfil, vamos a publicar el brochure con el link y el acceso de pago, ¿sí? A través de la página web, como son todos nuestros talleres. Entonces, por esa parte no se preocupen. ¿Listo? Aprovecho ahí porque hay varias personas que están a punto de colapsar. Entonces, no colapsen. No colapsen todavía. No es necesario todavía. Sí, todavía no. Estaba pensando ahora con lo que estamos hablando de la forma como nos educamos y que esta formación la terminamos muy al final de la formación. Hacemos un espacio no muy largo, pero que sí abre un poquito los ojos acerca de los grandes errores que cometemos. Y eso va llenando la caja de herramientas para que aprendamos a diferenciar. Hay muchas cosas que como papás les dedicamos mucha energía, nos desgastamos demasiado y con unas herramientas muy simples, conscientemente podemos aprender a ver que no vale la pena. Que hay cosas que el niño, porque no las haga hoy, las va a hacer algún día, pero que eso no va a determinar su rumbo, ni su ruta, ni su felicidad, ni su buena relación consigo mismo. Y hay cosas
que las vemos muy banales, muy bobas, porque tal vez no se notan afuera, pero son esa semilla de autoestima, de semillas para convivir, semillas para unos hábitos para aprender a estar con otros, que son muy importantes, y si no se las mostramos con ejemplo, con paciencia y con muchos intentos desde pequeñitos, esas sí son difíciles después de conseguir. Entonces, podemos aprender a diferenciar para saber dónde le botamos toda la corriente, toda la intención, y dónde también nos podemos relajar un poquito y hacer de la crianza y del acompañamiento en cada etapa, porque son etapas distintas, algo realmente lindo y gratificante, así como decimos la función. Estamos Sí. contratados por el padre para ser papás y mamás, y aceptamos, Y consciente aceptaron, o inconscientemente. exacto. Levantamos la mano. Es muy importante, con esto que Ana está diciendo, de que esos, vamos a decir que esos errores nosotros lo veamos como, yo me imagino que muchos de los que están aquí están cansados de verdad de tener una vida de papás dura, pues, de estar cansados y de él y de él y de él, sí, de sufrir y ¡ay, qué cansancio! Y es de verdad que es necesario tener ese poquito de saturación, ese bastante de saturación. Y el momento que estamos viviendo en el planeta ayuda a eso, porque los niños están en las casas o han estado mucho tiempo en las casas. Hemos sabido por muchos medios que los niños están entrando en estados de depresión muy altos, y adolescentes también, más adolescentes obviamente, y los papás, vamos a decir, son un papel fundamental en este momento al lado, porque pues están pegados a una pantalla virtual, pero los papás están ahí, o por lo menos tienen la posibilidad de estar más cerca, pero ¿cómo van a hacer para acercarse? El punto es generar ese vínculo de confianza que ahorita tú estabas mencionando con las niñas. Es que ese vínculo de confianza se genera y se construye desde pequeñitos, y hay que saberlo hacer, porque si no, ¿con quién voy a conversar? Es que si yo soy, no sé, una mata de la cantaleta permanente, el niño o el adolescente no va a ir a buscarme, porque o siente que yo siempre lo voy a juzgar o le voy a decir siempre qué tiene que hacer. Entonces hay que orientarnos, y sí son muchos aspectos a la vez, eso es real, pero es que es la vida. O sea, cuando estamos hablando de niños es la vida, no es un aspecto, no es que yo voy a entrar a la mente del niño, no, porque también necesito tener en cuenta la parte emocional y física y su parte espiritual, porque más conectados que un niño espiritualmente no hay. Pero los adultos desconocemos esa parte también, pues, o como que la ponemos de lado, no le damos mucha importancia, y eso es vital. Eso es un niño, es un ser humano completo, no es a partecitas. Si no es mi hijo, es un ser humano. Es un ser humano. Es un ser humano. Sí que nos cuesta entenderlo. Aunque lo decimos, de nosotros. Pero... lo decimos, pero eso en la tripa se siente distinto. Y es muy bonito lo que dice Ana también, porque finalmente creo que hablamos como papás, ¿no? Es decir, claro, tenemos la información, pero pues si también estamos aquí, pues estamos en este colegio aprendiendo. Es decir, somos medios para compartir una información que estamos aprendiendo a integrar en nosotros con todo. Es decir, pues Ana se equivocan, Santiago se equivoca. Parece mentiras, pero... Exacto. Parece mentiras, pero la mejor forma, y aquí ya no estoy hablando ni de la formación ni de nada, sino como desde la experiencia como mamá, la mejor forma de entregarles lo mejor a ellos es hacernos felices a nosotros mismos. Eso como que lleva a cruzar los cables, pero y hacernos felices, como no es una tarea muy sencilla, sí realmente empieza por conocernos, por saber qué hay adentro y respetar y aceptar lo que soy como papá o como mamá. Tratar de transformar lo mejor que pueda, pero pensando en mí, para que sea un beneficio en doble vía. Si no nos hacemos felices, difícilmente podemos enseñarle a otro a ser feliz, a hacerse feliz, pues es complicado. Es complicado, casi que imposible, porque ¿qué le voy a enseñar de qué es la felicidad? Es decir, ¿en dónde está? Si con ¿Quién soy para enseñar algo que no he logrado hacer? Es lo que yo siempre, si yo no le puedo enseñar a manejar carro a mis hijas si yo no sé manejar, ¿cómo se hace?
Pues lo primero es manejar, para yo enseñar a manejar porque yo manejo. Y entonces en este cuento, esto también es un tema que yo digo mucho, es todos como padres, yo creo que si nos preguntaran qué es lo que queremos para nuestros hijos, es eso, ¿no? Es verlos felices. Eh, el tema es que eso no va a ser posible hasta que nosotros no aprendamos a ser felices por Sí, nosotros mismos y a es compartir eso indispensable. con ellos, ¿no? Pretendemos, cada que empezamos este taller, pretendemos romper el hechizo que tenemos todos los papás de querer ser papás perfectos y no cometer errores. Necesitamos hacernos amigos de los errores y en la formación también mostramos por qué es que son tan útiles los errores y cómo es un método pedagógico del universo del cual no podemos escapar. Esa es la mayor carga, no querer equivocarnos, darnos duros si nos equivocamos y al mismo tiempo pretender que nuestros hijos no se equivoquen y si se equivocan también fue culpa mía y es toda una dinámica de culpa y castigo permanente, que eso está lejos de hacernos felices y también lejos de enseñarle a otro ser humano pequeño que cree en nosotros que se puede ser feliz aquí. Si es que la forma es no equivocarse, eso es imposible. Y además, bueno, es súper bonito cuando los papás se dan cuenta que cuando reconocen y se muestran vulnerables, exacto, y muy reales frente a sus hijos, lo que generan es un vínculo con él. Es que es al contrario, mientras ya nos mostremos los superhéroes, estoy alejado. Cuando yo me muestro vulnerable y digo, a mí también me ha pasado, yo también he sentido eso, yo también siento eso, puedo también decir, eso no lo sé manejar todavía, estoy en ese proceso y voy contando. Luego te atiendo. Sí, pero voy en ese proceso. ¿Por qué? Porque es que no nos la sabemos todas. Y ahí es importante que los papás sepan que, vamos a decir, tenemos el tiempo, pero hay que hacerle rapidito, porque sus hijos no dan tiempo. Así es, así es. ¿Cierto? Miren, de tiempo, como los hijos no dan tiempo, Instagram tampoco, yo lo que les quiero decir es eso, miren, me quedo con el mensaje al principio. Eh, Nunca me atreví a hacer un taller de crianza porque existen estas dos mujeres y yo creo que uno tiene que reconocer cuando hay gente que hace las cosas mucho mejor que uno. Entonces, este es el taller al que voy yo a formarme, ¿sí? Yo, Santiago Molano, esta es la información con la que estoy criando a mis hijas. En este taller voy a estar de alumno, yo, sí, yo. Y por energía y por ley de correspondencia, lo voy a pagar, ¿sí? Porque lo voy a pagar como estudiante, porque voy a volverlo a hacer, o sea, ya lo hice, pero lo voy a volver a hacer. Creo que mi esposa lo hará por 9ª vez, porque esto ya es pues Sí. pues sí, Dile a o sea, yo mami les que he la dicho, o sea, seguimos recibiendo. por favor, ustedes, por favor, yo les pido que no les vaya a dar por vender, no sé, popó de gato, porque ella compra. Entonces, o sea, tengan mucho cuidado con lo que venden, por favor. Pero ahí vamos a estar, hemos verificado esta información y yo les doy mi palabra y respondo también con el bolsillo que si se dan la oportunidad y que si trabajan, van a ver resultados maravillosos y van a encontrar qué significa esto de sembrar semillas para construir una nueva humanidad, que finalmente creo que es lo importante y lo que nos reúne aquí. Como les digo, yo me siento muy honrado. Ha sido muy bonito porque este también es un aprendizaje para mí, entender que los tiempos del universo son perfectos y que bueno, que valió la pena esperar, porque para mí me llena el alma y el corazón también poder ser un medio para que ustedes puedan seguir haciendo un trabajo maravilloso al cual yo le debo muchísimo, ¿sí? Le debo mucho, mucho, mucho más de lo que la gente se puede imaginar, pero que ustedes saben. Entonces, pues también esta es mi forma de decirles a ustedes gracias y que ojalá que nosotros como el taller podamos simplemente hacer ese trabajo de que más personas puedan disfrutar de esto. Esa es nuestra intención, compartir lo mejor que hay en el mundo. El propósito de nosotros es evolucionar para servir encontrando lo mejor que hay en el mundo. Entonces aquí compartimos con las personas lo mejor que hemos encontrado en temas de formación de padres. De manera que ahorita, inmediatamente terminamos el live, vamos a poner la información del taller para que se inscriban, todas las preguntas y nos vemos pronto en clase, ¿vale? Qué rico. Lindo, Santi. Gracias, Santi. Y sí, el tiempo es en el momento que es. Y gracias por insistirnos y por buscarnos y nos encontramos. Llegó el momento.